Nosotros somos el aula PC y vamos a exponer lo que es el derechos y las entidades financieras. Mi nombre es Narda Alisa Solís Mendoza y voy a exponer lo que es el derecho. El derecho es el conjunto de normas que impone deberes y leyes y confieren facultades que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de certeza, igualdad, libertad y justicia. El derecho se divide en dos partes: el derecho público y privado. El derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones del Estado como ente soberano con los ciudadanos y con otros estados. También se ha definido el derecho público como la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones de suprema ordenación y de subordinación entre estados particulares y las relaciones supremas de ordenación. El derecho privado es el conjunto de disposiciones jurídicas que rigen las relaciones de particulares entre sí. El derecho privado, las relaciones jurídicas entre particulares y el Estado cuando se actúa sin ejercer potestad pública alguna. El derecho objetivo es el conjunto de normas que integran los códigos que necesariamente se dirigen a los valores u objetos tutelados por la ley, cuya salvaguardia se interesa el hombre. El derecho subjetivo es la facultad que tiene el sujeto activo de exigir el cumplimiento de las normas jurídicas, es decir, el precepto atribuye su contenido al titular denominado derecho abierto. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Sotín Costa y voy a hablar acerca del derecho constitucional peruano. El derecho constitucional se refiere a las normas jurídicas que se encuentran en la Constitución, así como también al estudio de la rama jurídica. Además, el objetivo del derecho constitucional es aclarar y establecer de manera específica los alcances del Estado, de los gobernantes y también sus implicaciones. De esta manera logran equilibrar el poder del gobierno y las libertades de los individuos, utilizando jerarquías normativas. La metodología utilizada en el estudio del derecho constitucional son métodos como la deducción y la observación, que puede ser histórica o comparativa. Y se considera que las personas que tienen la potestad de interpretar las normas constitucionales son los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Mi nombre es Ginela Serrano Vázquez. En esta oportunidad me toca hablar sobre las entidades financieras. Es una sociedad cuya actividad principal consiste en obtener fondos de unos clientes y conceder financiación a otros, generando con ello unos beneficios que se complementan con las comisiones cobradas por parte de otra serie de servicios de intermediación financiera y actividades ajenas. La importancia de estas entidades financieras es que el sistema financiero tiene como actividad central transferir los fondos de las personas que los tienen a quienes tienen un déficit, por lo que el sistema financiero promueve una mayor eficiencia, ya que hace rentar el dinero de quien no lo necesita llevándolo a quien sí lo hace producir. Dentro de las entidades financieras tenemos las empresas bancarias, como son los bancos y las cajas de ahorro. Los bancos son instituciones privadas, generalmente cotizando en bolsa y que se dedican fundamentalmente al préstamo y a la recepción de depósitos, entre otras actividades. Por ejemplo, tenemos en nuestro país el Banco Continental, el Banco de
interbancos, entre otros. Las casas de ahorro son similares a los bancos, pero con otras particularidades. Como entidades financieras estatales tenemos las cooperativas de crédito y las compañías de seguro y las administradoras de fondos de pensiones. Dentro de las cooperativas de crédito son muy similares a las casas de ahorro. De hecho, frecuentemente es difícil distinguirlas debido a que también adoptan el nombre de caja. La principal característica de estas entidades es que no son públicas, es decir, no pertenecen al Estado, pero las cooperativas de crédito suelen ir asociadas a una asociación cooperativa de origen industrial o sectorial. Los administradores de fondos de pensiones, el sistema privado de pensiones peruano, fue implementado en 1993 como parte del paquete de las reformas estructurales que caracterizaron a esta época de la historia económica peruana. Las administradoras privadas de fondos de pensiones son definidas como entidades privadas constituidas por un capital que es independiente de los fondos que ellos administran. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Serrano Gutiérrez y voy a hablar sobre el sistema de derecho financiero. El derecho financiero se ocupa de la justicia, de la justa asignación de los gastos públicos y la justa distribución de las cargas necesarias para financiar dichos gastos. El derecho financiero tiene como objeto de estudio la actividad financiera del Estado, tiene normas y principios propios, procura recursos al Estado y emplearlos eficientemente, con un carácter instrumental. La teoría de Buscema quiere demostrar precisamente la unidad esencial del derecho financiero, o dicho de otro modo, la conexión entre los ingresos y los gastos públicos. La relación jurídica de gasto público y el vínculo plurilateral de distribución pública. Sin embargo, esta construcción no resulta plenamente satisfactoria. Fuentes de derecho financiero. Las fuentes de derecho financiero son los modos o formas de generarse los mandatos de alcance general. Una fuente es un acto dispositivo que tiene capacidad de obligar con carácter general. El Estado, la competencia exclusiva sobre la hacienda general y deuda del Estado. Esta expresión reconoce cierta unidad al ordenamiento jurídico de la actividad financiera. Como sabemos, en la doctrina alemana, los principales esfuerzos por avalar la unidad del derecho financiero se han basado en el análisis de la constitución financiera. Una tarea semejante se ha llevado a cabo en el ámbito de las comunidades autónomas. Así, la ley orgánica de la financiación de estas entidades, desbordando las previsiones de la Constitución, recoge ciertos preceptos sobre los presupuestos y el control del gasto público de las comunidades autónomas. Bueno, a continuación, mi nombre es William César Soria Guaitán. En esta oportunidad le voy a dar la apreciación del título Métodos Científicos del Derecho Financiero. Es parte del ordenamiento jurídico, donde el derecho financiero es el derecho que regula la actividad financiera del Estado. Quiere decir que aquel conjunto de normas que regulan la gestión, la administración y los gastos de todos los ingresos, en lo cual tenemos, por ejemplo, el planteamiento. Es donde contribuye el conocimiento mediante el ordenamiento de la realidad, el modo de proceder, el método para el desarrollo del decreto financiero. Como disciplina científica existen dos formas que explican modos sistemáticos dicho operativo. Tenemos la sistematización del derecho financiero. Para que la ciencia del derecho avance, no basta con un conocimiento riguroso del ordenamiento a través de su interpretación. Es preciso sistematizar los resultados de dicha labor.
lo que exige recurrir al método lógico y inductivo. Es analizar el dato jurídico para descomponerlos en sus elementos mediante un proceso de abstracción, elevándose progresivamente en categorías que a su vez se contribuyen en nuevos elementos o datos para sucesivas abstracciones. Una diferencia entre el derecho financiero con el administrativo primordial, podemos ver que en el derecho financiero se ocupa de la actividad financiera de estados en distintas formas. Llega a ser la actividad administrativa, lo que primero se ordena, principalmente en obtener ingresos y efectuar gastos. Por ejemplo, un caso, por ejemplo, la diferencia del derecho administrativo por los métodos que utilizamos. Bienes, puede ser de dinero, terceros elementos y actividades financieras. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Melissa Cirque y voy a decir las conclusiones. Finalmente, el derecho es el conjunto de normas que se encuentran en la Constitución y también la rama que se encarga de ese estudio. Se encarga de equilibrar el ejercicio del poder y las libertades de los individuos. Se considera que el objetivo del derecho constitucional es dejar en claro las funciones del Estado y sus límites. Supone jerarquías normativas para su práctica jurídica. Estas funciones solo serán aplicables en un Estado democrático. Dentro de las entidades financieras debemos tener en cuenta que dichas entidades tienen una función primordial en nuestro Estado, ya que son aquellas encargadas de facilitar la financiación a los que necesitan recursos, sean sociedades o particulares, como fuente de asistencia financiera para los países en desarrollo.